Capítulo 4. De la atención a las víctimas. Artículo 51. Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deberán prestar atención a las víctimas, consistente en: fracción 1. Fomentar la adopción y aplicación de acciones y programas por medio de los cuales se les brinde protección. Fracción 2. Promover la atención a víctimas por parte de las diversas instituciones del sector salud, así como de atención y de servicio, tanto públicas como privadas. Fracción 3. Proporcionar a las víctimas la atención médica, psicológica y jurídica de manera integral, gratuita y expedita. Fracción 4. Proporcionar un refugio seguro a las víctimas. Y fracción 5. Informar a la autoridad competente de los casos de violencia que ocurran en los centros educativos. Artículo 52. Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes. Fracción 1. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos. Fracción 2. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades. Fracción 3. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención. Fracción 4. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita. Fracción 5. Recibir información médica y psicológica. Fracción 6. Contar con un refugio mientras lo necesite. Fracción 7. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Fracción reformada DOF 28-01-2011. Fracción 8. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas y/o hijos podrán acudir a los refugios con estos. Y fracción reformada DOF 28-01-2011. Fracción 9. La víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor. Fracción adicionada DOF 28-01-2011. Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Párrafo adicionado DOF 28-01-2011. Artículo 53. El agresor deberá participar obligatoriamente en los programas de reeducación integral cuando se le determine por mandato de autoridad competente. Capítulo 5. De los refugios para las víctimas de violencia. Artículo 54. Corresponde a los refugios, desde la perspectiva de género. Fracción 1. Aplicar el programa. Fracción 2. Velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos. Fracción 3. Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica que les permita participar plenamente en la vida pública, social y privada. Fracción 4. Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría jurídica gratuita. Fracción 5. Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones de atención. Fracción 6. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en la materia. Y fracción 7. Todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de las personas que se encuentren en ellos. Artículo 55. Los refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos. Artículo 56. Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos. Fracción 1. Hospedaje. Fracción 2. Alimentación. Fracción 3. Vestido y calzado. Fracción 4. Servicio médico. Fracción 5. Asesoría jurídica. Fracción 6. Apoyo psicológico. Fracción 7. Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada. Fracción 8. Capacitación para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral. Y fracción 9. Bolsa de trabajo con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de que lo soliciten. Artículo 57. La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a 3 meses, a menos de que persista su inestabilidad física,
psicológica o su situación de riesgo. Artículo 58. Para efectos del artículo anterior, el personal médico, psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición de las víctimas. Artículo 59. En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios en contra de su voluntad. Título 4. De las responsabilidades y sanciones. Título adicionado DOF 28-01-2011. Capítulo único. De las responsabilidades y sanciones. Capítulo adicionado DOF 28-01-2011. Artículo 60. Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley y se sancionará conforme a las leyes en la materia. Artículo adicionado DOF 28-01-2011. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 2. El Ejecutivo Federal emitirá el reglamento de la ley dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Artículo 3. El sistema nacional a que se refiere esta ley se integrará dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Artículo 4. El reglamento del sistema deberá expedirse dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Artículo 5. El diagnóstico nacional a que se refiere la fracción 12 del artículo 44 de la ley deberá realizarse dentro de los 365 días siguientes a la integración del sistema. Artículo 6. Los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones que se deriven de la presente ley se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Ejecutivo Federal, poderes legislativo y judicial, órganos autónomos, estados y municipios, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Asimismo, no requerirán de estructuras orgánicas adicionales por virtud de los efectos de la misma. Artículo 7. El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, a que se refiere la fracción 3 del artículo 45, deberá integrarse dentro de los 365 días siguientes a la conformación del sistema. Artículo 8. En un marco de coordinación, las legislaturas de los estados promoverán las reformas necesarias en la legislación local previstas en las fracciones 2 y 20 del artículo 49, dentro de un término de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. México, D.F., a 19 de diciembre de 2006. DIP, Jorge Cermeño Infante, Presidente. CEN, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente. DIP, María Eugenia Jiménez Valenzuela, Secretaria. CEN, Renán Cleominio Soreda Novelo, Secretario. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 31 días del mes de enero de 2007. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, rúbrica. El secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, rúbrica. Artículos transitorios de decretos de reforma. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009. Artículo único. Se reforman los artículos 1, primer párrafo, 2, 6, fracción 1, 8, primer párrafo, 14, primer párrafo, 35, primer párrafo, 40, 41, fracción 9, 42, fracción 4, 48, fracción 2 y 49, primer párrafo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue. Abajo puntos suspensivos. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, D.F., a 2 de diciembre de 2008. DIP, César Horacio Duarte Jaques, Presidente. CEN, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente. DIP, María Eugenia Jiménez Valenzuela, Secretaria. CEN,
Claudia Sofía Gorichi García, secretaria. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 13 de enero de 2009. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica. El secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mon Urueta. Rúbrica. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011. Único. Se reforman las fracciones 10 del artículo 42, 2 del artículo 45, 3 del artículo 46 y 5 del artículo 49. Se adicionan la fracción 9 y un último párrafo al artículo 52 y un título 4 de las responsabilidades y sanciones, con un capítulo único que comprende el artículo 60 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue. Abajo puntos suspensivos. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, D.F., a 14 de diciembre de 2010. DIP, Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente. CEN, Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente. DIP, Valfre Vargas Cortés, secretario. CEN, Marta Leticia Sosa Gobea, secretaria. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 24 de enero de 2011. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica. El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora. Rúbrica. Decreto por el que se adiciona una fracción 7 al artículo 36, recorriéndose las demás en su orden, y un artículo 46 bis, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2012. Artículo único. Se adicionan una fracción 7 al artículo 36, recorriéndose las demás en su orden, y un artículo 46 bis, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue. Abajo puntos suspensivos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el titular del Ejecutivo Federal, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá llevar a cabo las reformas que sean necesarias al reglamento de la ley. México, D.F., a 28 de marzo de 2012. CEN, José González Morfín, presidente. DIP, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente. CEN, Marta Leticia Sosa Gobea, secretaria. DIP, Guadalupe Pérez Domínguez, secretaria. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 14 de mayo de 2012. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica. El secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero. Rúbrica. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012. Artículo 2. Se reforman la fracción 10 del artículo 44, las fracciones 1, 8 y 9 del artículo 47 y las fracciones 21 y 22 del artículo 49. Se adicionan el párrafo segundo al artículo 21, la fracción 11 al artículo 44, pasando la actual 11 a ser la 12 del artículo 44, y las fracciones 10, 11 y 12 al artículo 47, así como las fracciones 23 a 25 al artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
para quedar como sigue. Abajo puntos suspensivos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, las acciones que en su caso deba efectuar la Procuraduría General de la República se realizarán de conformidad a lo establecido por el artículo 6º transitorio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y por el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. México, D.F., a 30 de abril de 2012. Sen. José González Morfín, presidente. Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, presidente. Sen. Renan Cleominio Soreda Novelo, secretario. Dip. Herón Escobar García, secretario. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 13 de junio de 2012. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, rúbrica. El secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero, rúbrica. Decreto por el que se reforman los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013. Artículo único. Se reforman los artículos 28, párrafos segundo y 29, fracciones 1 y 2 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue. Abajo puntos suspensivos. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, D.F., a 19 de diciembre de 2012. Dip. Francisco Arroyo Vieira, presidente. Sen. Ernesto Cordero Arroyo, presidente. Dip. Ángel Cedillo Hernández, secretario. Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, secretaria. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 7 de enero de 2013. Enrique Peña Nieto, rúbrica. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rúbrica. Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2014. Artículo 6. Se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue. Abajo puntos suspensivos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, se concede un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha en que entran en vigor estas modificaciones, para que las empresas, instituciones, dependencias y, en general, todos los obligados conforme a este decreto efectúen las adecuaciones físicas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley correspondiente. México, D.F., a 20 de febrero de 2014. Sen. Raúl Cervantes Andrade, presidente. Dip. Ricardo Anaya Cortés, presidente. Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, secretaria. Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal, secretaria. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 28 de marzo de 2014. Enrique Peña Nieto, rúbrica. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rúbrica.